Muchachos, un gusto saludarlos. Miren, vamos a analizar lo siguiente. En esta ocasión voy a tratar de apoyarles en este sentido cuando hablamos nosotros de tablas de distribución o distribución prácticamente, que viene siendo pues el análisis o viene siendo la programación u organización de algunos datos, ¿no? Recuerda que esos datos yo los obtengo de la sociedad y deben de ser lo más claro posibles, deben de también incluso ser datos lo más certeros posible, ¿no? Prácticamente. Entonces, hablamos de la distribución de frecuencia y que en esta distribución de frecuencia, muchachos, esperemos que quede un poco más claro. Este es el trabajo que tú debes de atender, pero acorde a una serie de pasos. Los pasos son los siguientes, por aquí se encuentran. Entonces, son los que vas a tener que aplicar tú cada vez que hablemos de una tabla de distribución de frecuencias. En una tabla, entonces, tanto tú como yo, fulano, sultano, mengano, perengano, nos ayudan para nosotros visualizar en algún momento dado cómo podemos en ocasiones determinar algunas cantidades, algunos datos o hacer el estudio para nosotros posiblemente analizarlos. Entonces, como primer paso, vamos a obtener lo siguiente al momento de que tú quieras llevar a cabo, ¿qué? Una elaboración de una tabla, ¿de acuerdo? Algo similar a lo que está aquí. Entonces, mediante un ejemplo, voy a poderte apoyar. Así que damos inicio con el primer paso. Este primer paso consiste en prácticamente la recopilación de datos. Así que, para tú poder iniciar el llenado de una tabla, como la que tenemos en el pintarrón o ahorita en la imagen, debes de recopilar los datos, pero también debes de saber sobre qué estamos hablando, cuál es el ejemplo al cual nos estamos refiriendo. Y es por ello entonces que debemos recopilar datos. Número 2. De una vez recopilado esos datos, vamos a clasificar los datos. ¿De cuánto o de cómo o de qué manera? ¿No? Siempre debemos de clasificarlos. O también les he dicho yo a ustedes durante las clases que debemos de ordenar esos datos. Debemos de ordenar los datos siempre de menor a mayor. Ahora, existe algo muy curioso aquí en esta partecita. Número 2. Cuando yo te dije en las clases debemos de ordenarlos de menor a mayor, los datos, es ahora opcional en esta ocasión. Debe de ser opcional para esta tabla de distribución de frecuencia. Entonces, puede ser de mayor a menor o de mayor a menor. Cualquiera de las dos distinciones. Yo de preferencia te ordeno o te pido que los vayas generando de menor a mayor. Esa es la única diferencia, ¿no? Ahora, número 3. Otro paso a considerar para el momento que yo elabore una tabla de distribución de frecuencia, debo de especificar las clases. ¿A qué me refiero con las clases? ¿Recuerdas tú que aquí tenemos, por ejemplo, clase cuando hablamos de algo en específico? Si yo, por ejemplo, te hablase en dado momento de algunos gastos, ¿no? ¿Cuál fue el primer gasto? Gasto primero es el menor, gasto segundo es el subsecuente, gasto tercero, el subsecuente y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es especificar el número de clases, cuántas clases estoy manejando. Ahora, número 4. ¿Qué significa el paso número 4? Debemos de calcular algo que se llama el tamaño o ancho de la clase. Ahora, mediante el tamaño o ancho de la clase, en este punto número 4, lo conocemos prácticamente así, ancho de la clase. Pero al momento de yo platicarte sobre el ancho de la clase, ¿qué es lo que voy a considerar o qué es lo que voy a tomar en cuenta con ustedes? Cuando tome el ancho de la clase, se aplica una fórmula, pero vamos a verlo después de aplicar o de realizar el llenado de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos un momento más hasta que veamos esta pequeña fórmula. Número 5. El paso número 5 es identificar límites de la clase. O sea, en la tabla yo voy a encontrar los siguientes límites. Algo similar a lo que estás observando. Vamos a observar límite inferior, límite superior, luego la frecuencia y por último intervalo de clase. ¿De acuerdo? A esos tipos de intervalos o límites de la clase son los que yo me refiero. E incluso a cuánto atiende. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el paso número 6. Este paso número 6 y por último se refiere al conteo de datos, muchachos. El conteo de datos prácticamente es referirnos a las sumatorias finales que aparecen en cada una de las tablas. Esto pues mediante el trabajo que tú tienes ya en plataforma o mediante algún ejercicio que vaya apareciendo. Así que
Por último, el conteo de datos es registrarlos en la tabla, ordenarlos de menor a mayor y contabilizarlos todos. Solamente donde aparezca este símbolo de sumatoria total, que es una letra griega agregado con una letra T. Eso significa sumatoria total, muchachos. Ahora, te voy a explicar un pequeño ejercicio para que lo llenemos mediante el uso de la tabla de distribución de frecuencia. El ejemplo es el siguiente, muchachos. Imaginen ustedes, tenemos un dato siguiente, hablándonos de Protección Civil. Protección Civil ha registrado durante 6 meses o ha monitoreado los siguientes registros. Resulta que en distintos lugares pues han habido accidentes, de los cuales obtenemos los siguientes datos. Han registrado 6 lugares prácticamente, que en este caso es Colima. En 6 meses ha tenido 311 accidentes. Veracruz, 275. Jalisco, 427. Y así sucesivamente los siguientes estados, que son Puebla, Michoacán, Sinaloa, con diferentes índices de registros. Ahora, mediante esos registros es como los vamos a ubicar, ¿de acuerdo? Vamos distinguiendo cuál viene siendo el menor y cuál viene siendo el mayor. De estos datos que tú ya tienes, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Recuerda, estamos hablando de índices de accidentes que han habido en estos estados durante 6 meses. Son los que vamos a plasmar ahorita en la tabla. Por lo cual, vamos a movernos y vamos a platicar de la clase. Al momento, hemos registrado todos los datos. Recuerda que se encontraban en el otro costado, hablando de los distintos estados. Ahora, ya los ordenamos, siempre van de menor a mayor, ya te dije. El primero es Puebla, con 182 accidentes durante 6 meses. Veracruz, con 275. Sinaloa, luego viene siendo Colima, Jalisco y Michoacán. Ya están registrados los datos. Solamente puse abreviaciones. Si tú gustas, puedes colocar nada más los números, ¿sale? O si tú gustas en algún momento, colocas el nombre. Yo nada más por el espacio que tengo ahorita en el pizarrón no agregué todo el nombre, pero tú puedes agregar todo el nombre y luego indicar el dato principal, ¿sale? Esa sería la clase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un total de accidentes en distintos estados, pero que hablamos de un total de 6 meses. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para ubicar el límite inferior? Ahora, yo te hablaba que accidentes en distintos estados. Bueno, yo lo registré con estos números. ¿Qué es lo que te voy a pedir que tú hagas? Si tú puedes, colocas nada más los estados. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se van a habituar a lo siguiente. Cuando hablamos del límite inferior, yo necesito un número. Por lo tanto, hay algunos autores, lo acabo de colocar aquí, porque hay algunos autores que prácticamente manejan los datos de esta manera y los vuelven a repetir en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que te voy a pedir yo enseguida? Que los hagas o que los distingas de la siguiente manera. Voy a borrar esto que está aquí, en cada uno de los datos. Voy a volverlos a registrar en la siguiente tabla. Es como quiero que hagas tú prácticamente los siguientes ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a tomar en cuenta qué es lo que va a cambiar en un instante. De esta manera, pues, deben de quedar registrados los datos. En un costado, hablando de la clase, es los accidentes en distintos estados. Ahora sí serían correctos. ¿Cómo? Yo te los voy a pedir. Agregamos el estado o según lo que estemos hablando. Enseguida, en límite inferior, el número de datos correctamente que estamos tratando de analizar. Entonces, los dejamos de esta manera, muchachos. En límite inferior, agregamos los datos de menor a mayor. Y esto me da un ensamble más correcto que lo puedo entender prácticamente. Ahora, yo te decía, vamos a llenar el límite superior. ¿Cómo se llena el límite superior? Bueno, va a ser muy sencillo. Te había dicho en algún momento que a la clase siguiente le vamos a restar 1. Entonces, la clase siguiente son los datos que van siguiendo, porque estas son clases. La primera clase es Puebla, el estado de Puebla. Segunda clase es el estado de Veracruz. Tercera clase es Sinaloa y así sucesivamente. Entonces, le vamos a restar 1 a la clase siguiente, o sea, un dígito, al número 5, al último dato. Ahora, si yo tengo 182, aquí voy a tener 274, muchachos. Si te das cuenta, al último dígito le estoy quitando 1, ya no es 5, ahora es 4. Y así sucesivamente. Ahora, tengo 275 a 301. Ahora, de 302, ¿a cuánto? A 310.
y así sucesivamente con los siguientes datos. Ya que tengo los siguientes datos entonces reacomodados, prácticamente quitándoles un dígito a la clase siguiente, me quedo con el último dato. Fíjate muy bien, como aquí no tiene secuencia, los intervalos varían entre uno y otro dato, no son los mismos. ¿Qué es lo que voy a hacer? No tengo un intervalo exacto que vayan de 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20, de 100 en 100, etc. Como no existe eso, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Aquí colocamos un intervalo abierto. ¿Por qué? Por lo siguiente, a mí me dice que en Puebla, durante 6 meses, de acuerdo al ejercicio, ocurren entre 182 hasta 274 accidentes. En Veracruz, de 275 hasta 301 accidentes durante 6 meses. Esa es la posibilidad. Por lo tanto, en Michoacán, que tiene el índice mayor de accidentes, es de 535 a, pueden ser 540, 600, 700, 800, la cantidad que sea. Como no tengo un intervalo exacto, por eso lo dejo con esta línea. Esa línea se llama como intervalo abierto, con la posibilidad pues de que no sé cuántos accidentes puedan ocurrir realmente en 6 meses. Por eso lo dejo así, con ese intervalo abierto. Ahora, vamos a la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Significa cuántas veces en los datos apareció este número, el 182. Y volvemos a verificar. De acuerdo a los datos que yo tenía al principio, a estos datos, la frecuencia es, aquí lo vas a observar, frecuencia. ¿Con qué frecuencia aparece el primer dato, que es 182? Ahora, 182, ¿dónde lo ubicamos? En Puebla. ¿Cuántas veces aparece repetido? Pues como aparece una sola vez, aquí agregamos ese número 1. Esa es la frecuencia. Número 2. Yo tenía a Veracruz con 275. Es el segundo estado que tiene índices prácticamente de accidentes. ¿Cuántas veces aparece en todo ese grupo de datos? Solamente aparece una vez. Ahora, los siguientes datos no se repiten. Si se repitiesen 2, 3, 4 o más veces, agregas ese número aquí en la frecuencia. Pero como todos se repiten de una sola vez, pues nada más les agregamos una sola vez. Ahora, ¿dónde te fijas si aparecen las frecuencias? En este grupo de datos prácticamente, en ese grupo de datos. En la clase, ¿por qué me pongo a fijar la clase en esta ocasión? Bueno, observo la clase prácticamente para ver si se repiten y nada más los agrego una o dos veces, depende cuál sea el caso. Hasta aquí entonces sería la frecuencia. Paso siguiente, tenemos la última columna que se llama intervalo de la clase, ¿sale? Ese intervalo de la clase tiene una pequeña fórmula que se llama LICS. Se le conoce como límite inferior de la clase siguiente. Le vamos a restar o le vamos a quitar el límite inferior de la clase. O sea, quedaría de la siguiente manera. El límite inferior de la clase siguiente, esta es la clase siguiente. Me posiciono en la primera clase, que es Puebla. Pero Puebla tiene un límite inferior, de acuerdo a esta fórmula, límite inferior de la clase siguiente, que viene siendo la clase de Veracruz. Esa es la clase siguiente. Ahora, digito en mi calculadora lo siguiente. La cantidad que le pertenece a Veracruz, que viene siendo 275. Ahora, esos 275, si tú lo quieres agregar, quedarían de la siguiente manera. Límite inferior de la clase siguiente son 275. La fórmula me dice que es menos límite inferior de la clase. Nada más, límite inferior de la clase, o sea, 182. 275 menos 182. ¿Cuánto me da de resultado? Eso es lo que voy a agregar en la primera clase. El resultado es 93, muchachos. Entonces, ese resultado es nada más para la primera clase. Realizo lo siguiente. Ahora voy con la clase número 2. Digito 302 en la calculadora y voy a quitarle, ¿cuánto? 275. ¿Cuánto me da de resultado? Un total de 27. Esa es la estimación que hay de variable entre una y otra clase. Ahora, voy con la siguiente clase, la número 3. Me posiciono donde está Sinaloa. Digito 311 y le quito 302. ¿Cuánto me quedaría? Ahora es 9 nada más. Y así sucesivamente con los siguientes datos. Voy en la clase donde se encuentra Colima. Digito la clase que tiene 427, donde está Jalisco. Y le voy a quitar
el límite inferior de la clase, que son 311, prácticamente dándome un resultado de 116. Ahora voy con la clase siguiente. Tengo 535 y le voy a quitar 427. Me da un resultado de 108, prácticamente. Ahora, como no conozco otro estado o no tengo otro estado, ya te imaginas qué es lo que voy a colocar. No conozco otro estado. Si yo estudiase otro estado, entonces agrego el dato. Pero como ya no conozco otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Agrego un intervalo abierto. Porque cabe la posibilidad de que pueda estudiar otro estado. Ahora, como nada más tengo 6, pues lo dejo de esa manera. Esto no interfiere en nada. Así se queda nada más. Por último, ¿qué es lo que voy a digitar aquí en esta ocasión? En esta primera columna, hablando del límite inferior. Voy a sumar todas las cantidades en la calculadora. Voy a decir 182 más 275 hasta llegar a 535. Y aquí acomodo ese dato.